Capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, del 1 al 4. Otra vez volvemos a leer este inicio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Amén. Esto no es nuevo, evidentemente. Hemos leído el capítulo 5 de Jeremías, donde precisamente tenemos una descripción, si uno lo quiere ver, de la sociedad cristiana, porque aquella sociedad, no podemos quejarnos, lo tenía todo. Tenía una tierra que el Señor les había dado, sacerdotes, vaya que lo tenían todos, que allí no había paganismo, que todo aquello eran los valores de la ley, allí estaba la ley, los ritos, los sacerdotes, allí no había mezclas, estaban los sacerdotes que el Señor había establecido, los profetas, es decir, que allí no había un elemento pagano, no, estaba la frontera, estaba primero el tabernáculo, luego el templo, la presencia de Dios. A ver, ¿quiere alguien una sociedad mejor que esa? ¿Habrá un modelo de sociedad mejor? Porque ahí no tenemos el problema, como hoy se puede plantear, de decir, oye, fíjate qué leyes nos están poniendo. Vamos a intentar que pongan leyes que sean lo más parecido a las leyes de Dios. Santo propósito. Pero durante siglos eso no fue menester. ¿Por qué? Porque las leyes eran las leyes de Dios. Las leyes de Dios. Es que esa sociedad tenía las leyes de Dios. Tenía la historia de las bendiciones del Señor. Tenía continuamente la descripción de la presencia de Dios en los sacrificios, en el sacrificio diario, en los holocaustos. Durante todo el año no es que hicieran romerías idolátricas o hicieran fiestas paganas de Halloween o de cosas de ese tipo. No, hacían las fiestas del Señor. Oye, qué sociedad. ¿Cuándo habrá otra así? Qué ideal. Porque, reitero, allí estaban las leyes de Dios. Es que no había otras. El Código Civil era la ley de Dios, por la cual se juzgaba la sociedad. A ver, ¿habrá un modelo mejor que ese? ¿Habrá un modelo mejor que ese? ¿Buscaremos ese modelo? Pues vamos a pararnos un poco, porque con ese modelo, ¿qué es lo que había? Miseria, rebelión y destrucción. Y con ese modelo había un pueblo guardado por el Señor, elegido por gracia. Y esto es lo que hoy volvemos a proclamar. Esto es lo que hoy volvemos a proclamar. Aunque algunos ya de entrada nos daría con la puerta a las narices. Oye, ¿qué estamos proponiendo? ¿Que no se haga una sociedad cristiana? No, hágase todo lo que se quiera, pero recuérdese un poco que durante siglos una sociedad ya fue cristiana o de la ley de Dios, durante siglos. Y que allí no había el problema de que el gobierno pusiera leyes falsas. Allí estaban las leyes de Dios. ¿Y con eso qué? ¿Se arregló el corazón humano? ¿Con eso qué? ¿Se salvó alguien? Nadie. Y además, en ese capítulo que hemos leído, que su lectura templada y sosegada es una lectura totalmente actual para nuestra sociedad.
teniendo en cuenta la sociedad que era. Pues en ese capítulo Jeremías nos propone esta cuestión. Bueno, esta gente está perdida, esta gente no entiende, esta gente se ha rebelado. Pero dice el profeta, pero bueno, esto será el pueblo, será la gente que no entiende. Voy a ir a los grandes, voy a ir a los pastores, a los líderes, voy a ir a los profetas, voy a ir a los reyes, a los que hacen que la cosa esté bonita, voy a ir a los santos, que estos sí sabrán, porque el pueblo es verdad, se ha perdido, esta gente no sabe, parece mentira. Esta es la expresión del profeta, voy a ir a los grandes, y los tenemos a todos, igual, se han olvidado. Oye, estas leyes están aquí, pero estos sinvergonzones se han engordado ellos. Han hecho trampa para sus hermanos. Han robado a sus hermanos. No han cuidado a la viuda, no han cuidado al huérfano. Con todo lo que tienen. Y en lo interior de su corazón, estos que no creen nada, estos que son la flor y nata de una sociedad, porque a ver si uno va a esa época y va a esos territorios, ¿y qué se encontraría? Según algunos hoy, lo ideal. Oye, las leyes del Señor allí escritas por todas partes, allí no había otra ley. Serán brutos pensar que con eso se arregla el corazón humano. Es el colmo, que es nuestro deber procurar arreglar las cosas. Claro que sí, que socialmente debemos involucrarnos para que las cosas sean lo más justas y equitativas, pues claro que sí, pero pensar que eso soluciona el corazón humano, ni en el pueblo ni en los grandes. Y la esencia de todo eso, como dice el profeta, como se dice en ese capítulo 5 de Jeremías, es: estos piensan que Dios no existe. Tienen sus leyes, con sus leyes roban, con sus leyes acumulan casas, con sus leyes oprimen, que se han engordado ellos, lustrosos. Vamos, que da gloria verlos. ¿A costa de quién? Del pueblo. ¿Con qué herramientas? Con las leyes de Dios, hombre, fíjate. No con leyes paganas. Estos no creen en Dios. Y el Señor dice siempre, pues ahora les toca que sepan y que se den cuenta que estas sociedades no se sostienen sin mí y yo las destruiré. Y mira, vendrán gente de sitio, de esta parte, de la otra, no entenderéis su lengua, son gente fuerte, os destruirán. ¿Y vosotros qué pensabais que teníais en vuestras ciudades, la seguridad, en vuestras leyes? No tenéis nada. Sin mí no tenéis nada. Ahora, aquí en mi tierra, con mis leyes, con mi templo, ¿no me habéis querido servir? Porque llegaremos a un acuerdo todos. Hombre, no me toméis por tonto, que soy el Dios eterno. ¿Pensáis que con vuestra hipocresía me vais a engañar a mí, que conozco el corazón? Engañarás al otro y a aquel otro, irás en la procesión como un santo, pero a mí me vais a engañar también. Bueno, no me habéis querido, pero fijaos, no me habéis querido a mí, pero con mis leyes no habéis tenido mucho problema, porque las habéis ahí arreglado, habéis usado esas leyes, habéis hecho una sociedad totalmente de la ley y con eso habéis robado, con eso habéis maltratado, con eso habéis oprimido. Yo he dado mis leyes para el bien del necesitado, para el bien del que está más endeble, para proteger al más débil. Y ahora resulta que vosotros habéis usado mis leyes para aprovecharos del débil, para aprovecharos del enfermo, como los animales de presa, que van al animal que en la manada está más estropeado, el que no puede caminar, el que está enfermo.
para liquidarlo, porque a ese le podéis echar mano. Eso habéis hecho. Bueno, pues ahora, vosotros que sois tan listos, vais a saber lo que es ser oprimido en otra nación. A mí no me habéis servido aquí. Pues seguid sin servirme, hijitos, pero en esclavitud. No me habéis querido aquí, allí tampoco. Pero el Señor ha guardado siempre a su pueblo. Siempre ha guardado a su pueblo. Y esta es la palabra del Evangelio. Porque en medio de esa catástrofe, en medio de esa inmundicia, porque a ver qué hay allí, qué podemos sacar de eso, qué condición será mejor que esa. Y no durante un poco de tiempo, porque algunas veces, lo hemos repetido aquí mucho, oye, que mira, en la época de la Reforma, por ejemplo, vaya, hemos encontrado, mira, un terrenito ahí en la parte de Francia, allí, en aquel otro sitio, en Alemania, yo qué sé. Y durante, 15, 20 años, aquello funcionó bien, incluso socialmente. Aquello, en fin, no era el cielo, pero aquello era un poco de gloria. Aquello era glorioso, aquello estaba muy bien. 12, 15 años, 20 años. Ya se ve que se empezaba a estropear, pero al menos durante 15, 20 años aquello aguantó un poco bien. Pero no, es que estamos hablando de siglos en los que en una sociedad está la ley de Dios, solo la ley de Dios. Que el culto es el culto de Dios. Que no es un culto que se ha mezclado, no, el de Dios. Que los pasos en el año se dan según la liturgia que Dios ha establecido. Y con todo y eso, ¿qué es lo que se ha conseguido? ¿Qué ejemplo se puede sacar de ahí? Pues que si Dios no está con nosotros y su Espíritu no está con nosotros, somos corrupción y miseria. Tengamos lo que tengamos. Por lo tanto, el Evangelio, fijaos, es el anuncio de que el Señor, en medio de toda la miseria que podamos tener en el paganismo o en el cristianismo o donde queramos, porque sin Dios es que no tenemos nada más que muerte, nos ha salvado en su Hijo y nos ha hecho santos. Y ahora, pues, vivimos como hijos de Dios en medio de una generación rebelde. Y esa es la palabra que anunciamos. Ese es el Evangelio de nuestra salvación. Ese es el Evangelio del reino. Porque ¿qué otra cosa anunciamos? Es más, mira que hay que repetir veces. Hombre, a Timoteo ya se le advierte. Insta, predica, no pares. Pero mira que a veces hay que repetir cosas. La historia, porque a ver, lo que hemos comentado ahora mismo, oye, ¿esto no es historia? Siglos y siglos en los que en Judá, en Israel, hay una sociedad en la que se aplica la ley de Dios. Que dicho así, oye, sería lo ideal. En principio, según el discurso actual del moralismo evangélico, etcétera, y de los valores cristianos, etcétera, sería lo ideal. Oye, pero qué bien, vamos a soñar un poco. En nuestra sociedad hoy, en nuestra España, en nuestro mundo de Occidente, se acabaron las leyes impías. La ley de Dios. Toda la ley de Dios. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y qué has conseguido con eso? ¿Qué has conseguido con eso? ¿Has salvado a alguien? ¿El corazón rebelde se ha tornado fiel para con Dios? ¿El muerto ha resucitado? No. Paréntesis. Que entre tener en una sociedad leyes que reflejen por lo menos las de Dios o no, siempre es preferible que reflejen las de Dios, evidentemente, eso no hay que discutirlo.
El problema es cuando eso se plantea como un bien en sí mismo. Eso es desconocer la palabra de Dios. Porque ya no haría falta que lo fabricásemos ahora. Un poco de idealización, un poco de sueño, y nos vamos a cuando el pueblo recibe la tierra prometida y las leyes. Y luego cuando se establece el orden del culto, y luego cuando se levanta el templo, todo eso. Oye, que no es un tiempo pequeño, ¿eh? 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos. Y en ese sueño diríamos, oye, pues aquello tenía que ser el cielo en la tierra. Aquello sería el no va más. Allí, los santos. Y ahora te viene un fastidioso profeta como Jeremías, otro fastidioso profeta como Ezequiel, otro fastidioso profeta como Amós, y te dice, pero bueno, alto ahí, vosotros estáis robando. Habéis vendido a vuestro hermano por un par de zapatos. Y luego estáis en el culto. ¿Sabéis lo que es eso para mí? Dice el Señor. ¿Qué pensáis que puede ser eso para mí? A ver, y ahora despertamos del sueño. Oye, nos traemos a esa sociedad donde no había nada de mezclas, donde la escuela era la escuela cristiana, vaya. La escuela cristiana, es que no había escuelas de otro tipo. Los libros de texto, los libros de la ley, es que no había otra manera. Los reyes, reyes del Señor. Los sacerdotes, sacerdotes del Señor. Los profetas, profetas del pueblo. ¿Y qué hemos leído en ese capítulo 5? Volvamos a leerlo tranquilos. Oye, pues ahí lo que se nos dice es que eso es una ruina. Y al final del todo, lo más trágico. Porque, oye, que esta gente no me quiere. Mira que les he dado cosas y no me quieren. Les he dado la lluvia, les he preparado las cosas. Piensan que yo no soy el Dios que conserva la naturaleza, que ha hecho que el mar esté ahí, que no se cuele para acá. Eso piensan que no. Pero bueno, todavía un pagano, pero si es que estos son mi pueblo, que se lo estoy diciendo diariamente. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Cosa espantosa y fea. Esa sociedad, dice el profeta, que es espantosa y fea. No está de más que lo recordemos. Los profetas, los pastores, los líderes, los eclesiásticos de toda pinta y pelaje, profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Y a mí no me han querido. Hombre, pues no nos olvidemos de esta historia para nuestro presente. Porque efectivamente cuando Pablo dice, se volverán a las fábulas, tendrán comezón de oír. Oye, que esto tiene guasa, ¿no? Como se diría por el sur. Porque comezón de oír es como si tienes el oído por el que tienes que recibir la palabra, por el que tienes que concentrar la atención. Y tanto. ¿Cuántos ejemplos se pueden poner de la necesidad de estar alerta por el oído? ¿Os imagináis a estos atletas extraordinarios que van a correr los 100 metros lisos? Porque todavía el que va en un maratón le da lo mismo escuchar el sonidito que te da el inicio, más malo más bien, porque tienes un montón de kilómetros y no pasa nada. Pero el que está para correr los 100 metros lisos, que ahí el tiempo es esencial. ¿Cómo está su oído pendiente de ese sonido? Para que todo el cuerpo, para que toda su vida, para que toda su historia se concentre en un sonido.
Pues así debería ser el oído para la palabra de Dios, para ver qué nos dice Dios. Esa es la idea. Bueno, vamos a poner el oído en la normalidad, ¿no? En la vida normal, no en ese extremo, pero la idea sería esa. Bueno, pues lo que se dice es que estos tendrán comezón de oír, y eso significa un oído prácticamente inutilizado. Un oído prácticamente inutilizado. Ese irá con los oídos taponados, ¿no? Para que no se escuche su propio ruido. El sonido no lo reciben bien. La palabra, esta palabra que estamos anunciando, es decir, Jeremías capítulo 5, no lo reciben. Lo habrán leído muchas veces, porque, bueno, la Biblia la leen, pero no lo entienden. Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Y ya los profetas dicen, es que este pueblo mío, que se ha hecho insensible, vaya. Y ese término que se emplea aquí es un término curioso, porque significaría un oído que está como quemado, pero no quemado de una vez. Hay un término en la Escritura que se habla de la conciencia cauterizada. Es como cuando te ponen con un hierro ardiendo en una herida o algo y te cauterizan, eso ya se queda muerto, se queda insensible. La idea fundamental, es curioso, es una sensibilidad falsificada. Es como si estuviera ardiendo el oído. Incluso las traducciones a veces varían, ¿no? Tienen comezón de oír. Es como si a ver qué ejemplo se puede poner, como si tuvieras unas escamas, más o menos, o un elemento que tienes por ahí en el oído, y tienes un picor permanente, un picor que es fuego, y que estás ahí con un oído que tienes un picor como cuando hay un bichejillo, ¿no?, que te ha picado y te entra un picor en el sitio. Eso está ya anulado, solo quieres que te rasquen. Mejor o peor, esa es la idea. El oído está encendido con un picor extraordinario y que no escucha. Y que ese oído solo busca que lo arrasquen. Que lo arrasquen. Y por eso amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, con los que ese oído se siente arrascado. Eso nada tiene que ver con la verdad. No es que un oído natural y normal, que también eso a veces ocurre en la Escritura, ese ejemplo también se pone, que alguien quiere que le regalen el oído, porque los profetas también nos hablan de eso. Esta gente quieren oír paz, paz, cuando no hay paz. Eso es un oído que quiere oír un discurso, que quiere oír una definición de la realidad que le sea agradable, con la que no se sienta condenado. Quiere tener una vida en la que Dios está ahí, pero Él también está aquí y al final no pasa nada. Ese modelo de un Dios inútil, que es el Dios que tantas veces se predica, eso está ahí. Pero aquí lo que dice Pablo todavía lo refuerza más. No es que tengan un oído normal que quiere que le cuenten fábulas. No, es que tienen un oído encendido. Ya digo que la traducción de esto, a ver cómo lo hacemos, que le ha salido ahí algo, tienen como unas escamas, están inutilizados, pero con un picor extraordinario. Y entonces hay maestros amontonados, que no hay ni uno ni dos. Podemos pensar en el pobre Timoteo, bueno, pobre, allí solitario el hombre, animándolo el apóstol Pablo, tú predica, no pares, riñe, enfádate, bronquea, con paciencia, doctrina, tú enseña, repite, no te canses, porque resulta que esta gente tiene el oído con un picor extraordinario y se amontonan maestros. Tú estás ahí
prácticamente solo. Pues hay un montón de maestros. Y lo que hacen estos con los oyentes y los oyentes con estos maestros, porque son del mismo sitio, pues que se arrascan mutuamente. Se arrascan mutuamente. Están arrascándose porque no pueden hacer otra cosa. Y la verdad, y la serenidad, y la predicación. Arrascamiento, podríamos decir. Hacer cosquillas. Vale, si uno no quiere eso, un masaje relajante. No la verdad que pinche, no la verdad, sino algo que te relaje, algo que al final te solucione el problema, pero no como Dios te dice. Que no, que no. Siglos y siglos de historia. Y ya el profeta dice, pues estos son una calamidad, cosa fea, extravagante, maliciosa, se ha hecho en la tierra de Israel. Que estos profetas profetizan mentira, los sacerdotes funcionan por manos de ellos y el pueblo así lo quiso. Se arrascan mutuamente. Y esta es la sociedad que tenemos y cuidado, y termino, cuidado porque esto es fundamental. Que nadie nos venga a presentarnos el Evangelio como un arrascar un oído. Porque claro, es evidente. ¿A todos les pica de la misma manera? No. Todos están calificados así, pero es evidente por la historia, es evidente por Israel. A uno, y lo que el apóstol ha dicho antes a Timoteo, a uno hay que arrascarlo con grandes investigaciones bíblicas. Y son gente que se meten ahí en profecías, en analizar si el milenio es ahora o dentro de un año, o ya lo fue, porque había gente que ya lo pusieron cuando los rusos vengan para acá, no sé cuánto. Luego los rusos desaparecen, es decir, que el muro aquel se cae, cuando ataquen a no sé dónde, investigando. A estos es una manera de rascarles el oído porque tienen un picor infernal, pero un picor muy variado. Porque si multiforme es la gracia de Dios, que nos lo dice la Escritura, y hay multitud de miembros diversos en la Iglesia, el diablo también tiene multiforme modos de rascar y de manifestar el pecado. Y si hay en la Iglesia ministerios y cada uno es miembro que trabaja mutuamente en conjunción con los demás y ninguno es menor que los otros, en el cuerpo del diablo, en la iglesia del diablo, también hay multitud de funciones. Por lo tanto, cada uno arrasca según el oído y los maestros se amontonan, pero evidentemente no todos se amontonan de la misma manera. Unos les interesa esas investigaciones profundas que dice Pablo, eso acarrea discusión, olvídate de eso, investiga bien la Biblia, pero ese modelo no. Otros, pues, la música, el modelo musical de la cristiandad, el modelo musical, ahí tenemos un campo enorme. ¿Que hay música en la fe? Claro que sí. Que el creyente tiene la música del Señor y que en la música nos unimos y en el canto, claro que sí, y el diablo también une a los suyos. No nos olvidemos de eso. Un modelo de familia, pues claro que sí. Ahí, y más en nuestro tiempo, cada uno se arrasca como puede, pero hay arrascadores de todo tipo. No nos engañemos. En el campo del diablo, no pensemos, oye, fíjate, este está rascando con los modelos nuevos de familia o de uniones o no sé qué, que son, en fin, rechazables, todo lo que se quiera, pero ahí están arrascando. Y hay muchos que tienen el oidillo, oye, que les arde y que necesitan que se amontonen maestros cada vez más,
porque se empieza por homosexual y se termina con una letanía de siglas, LT, no sé qué, no sé cuánto, y ya cualquiera sabe lo que eso significa. Yo creo que no saben ni ellos lo que lo dicen. Bueno, están ahí, vale. Y a rascar, a rascar, a rascar. Los de Vox, la familia tradicional antigua, la cristiana. Eso es del diablo, mi amigo. Eso es del diablo, mi amigo. Esa familia nace de un cristianismo pervertido. Esa familia tiene como fundamento el que la familia es un pecado, es un mal menor. Esa familia tiene el fundamento de la Iglesia romana, donde los pastores tienen que ser célibes o que se las apañen como puedan. Eso es a rascar. Pues tanto diablo. Y aprendamos eso, porque este es nuestro deber. Oye, tú predica, enfádate, anuncia, reprende con toda paciencia y doctrina, porque se arrascarán mutuamente. Y el arrascarse no es solo el que va con una bandera de arcoíris, ese se arrasca de una manera, pero también el que se reúne en Madrid en defensa de los valores de no sé cuánto, también se arrasca. Que vaya el Señor soberano a la manifestación del arcoíris, fuera, no queremos que éste reine con nosotros, pero que se presente la manifestación de Madrid en defensa de la familia, fuera. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos desde el principio y ya Pablo lo avisa, y eso es lo que habrá, y eso es lo que hubo. ¿O es que Jeremías tuvo una visión equivocada de aquella sociedad? La sociedad de la ley, la sociedad de la ordenanza de Dios, la sociedad de los, ¿qué digo?, de los valores, de los supervalores occidentales estaban allí. Y en medio de todo eso que había, esta gente no me ama, no me quiere, no quieren convertirse. Y mira que les he avisado, ahora vivirán en esclavitud. Y estos que hablan de una familia pues tendrán otra. Y cuando uno se arrasque, el otro no se arrascará. Y uno impondrá su familia contra la otra y la otra contra la otra. Y cada uno va por su aire y un grupo al menos dirá que quiere servirme. Alegrémonos y gocémonos porque en medio de todo esto, a ver quién puede soportar el ser destruido. Nadie. ¿Quién tendría fuerzas en sí mismo para no arrascar en alguna parte? Pero el Señor nos ha conservado. Lo mismo que conservó en medio de aquella ruina total a su pueblo. Y si yo no hubiera guardado un resto pequeño, como hoy, como en el siglo XVI, como en el siglo XII, como en el siglo VII, si no hubiera yo guardado, esto que tanto parece que es mi reino sería como Sodoma y Gomorra. Pero yo he guardado este resto para mí. Y terminamos diciendo, y este resto para mí es un testimonio de la gracia de Dios. Somos un testimonio. Que tengamos que testificar también, pero somos un testimonio. Es una prueba que hayamos sido redimidos, que hayamos sido conservados en la redención. Somos un testimonio de Dios en medio de esa sociedad que en la procesión o en contra de la procesión rechaza al Señor soberano. Y nosotros, por su gracia, por su Espíritu, en ese Dios soberano nos alegramos. Y ese Dios es el que anunciamos. Porque ¿qué predicación podrá haber que no sea esa? Pues sí, hay muchas. Las del diablo, que arrasca a cada uno como más le gusta y que tienen multitud de maestros en todas las épocas y también en nuestros días. Multitud de maestros. Pero no nos engañemos, que no todos arrascan de la misma manera. Cada uno a su estilo. Porque el oído está infernalmente encendido, pero el infierno es multiforme.
Y el diablo tiene a su cuerpo multiforme y cada uno necesita que la rasquen de un modo. Y para eso hay multitud de maestros. Y nosotros mismos seríamos de ese cuerpo arrascador, miserable y muerto. Pero el Señor nos ha sacado de ahí, nos ha abierto el oído, el entendimiento, y ahora conocemos, y en ese conocimiento nos alegramos y gozamos. Y ahora efectivamente el Señor nos ha hecho santos, justos, nos ha puesto en la santidad adecuada, la verdadera, no en la aparente. Y eso es lo que tenemos nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Este es el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén.